o con una novia, Marco, ¿cómo es? Si ves que Sí, pregunto algo de hola, más, un saludo cordial para cortas. todos los seguidores de El Amague. Hoy es lunes 15 de junio, exactamente en Lima, Perú, 1 de la tarde con 12 minutos. Tenemos un programa de debate sobre el reinicio de la Liga 1 Movistar, las implicancias del protocolo sanitario y el riesgo de los futbolistas por el COVID-19. Estará bajo la conducción de Gerardo Sosaya. Estamos en vivo en todas las plataformas de la televisión digital de la Corporación Fundación INC Perfecta Radio, cuya señal sede central se encuentra en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en las plataformas de Diario Digital El Amague, Perfecta Radio, Leyes de Fútbol, Chapel Comenta y por supuesto, estamos también en todas las plataformas de nuestros invitados. Adelante, Gerardo. Adelante, adelante, Perú. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos oyentes de la MAVE TV. Un gusto de estar con ustedes y sobre todo con un panel muy calificado. Hoy vamos a contar con la grata presencia del doctor Julio Grau, ex médico de la selección peruana, el doctor Marco Lajara, ex abogado de la SAFAP, y conocido Francesco Manacero, ex presidente de la SAFAP. El tema que nos congrega hoy es el protocolo médico legal del cual se viene hablando y manoseando mucho en los últimos días. Entonces, ustedes, que son los eruditos en la materia, van a aclararle a nuestros televidentes y a todo el público televidente y de todas las plataformas digitales sobre este tema que deja muchísimas dudas. Sobre todo en lo personal, creo que hay un apresuramiento en que se inicie cuanto antes los entrenamientos. La primera pregunta que les hago a todos, y creo que el doctor Grau podría empezar, es: ¿estamos preparados médicamente, sanitariamente, para que los clubes de Lima y sobre todo los de provincia empiecen sus entrenamientos? Adelante, doctor. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás, Gerardo? Francesco, Marco, un gusto realmente estar con ustedes en el AMAGE, Canal Digital SB. Bueno, la verdad que es un tema bastante a debatir, bastante a discutir. Yo personalmente me parece, de forma parecida a lo que tú dices, Gerardo, que es un poco apresurado los plazos, cómo se están dando. Empezando nomás desde el mensaje que se dio sin haber aprobado un protocolo, eso lo hemos mencionado en veces anteriores. Primero se debe aprobar un protocolo y después anunciar que se puede volver para a ver si hay las bases. Pero bueno, el hecho que el protocolo elaborado en Federación, que fue conducido a Minsa y después ya devuelto, en teoría aprobado, para mí aumentado, pero en todo caso aprobado, es conveniente que los clubes de la asociación pues estén totalmente de acuerdo y que se hayan integrado, si no fue antes, hacerlo ahora para que puedan cumplirlo, porque al final ellos son los que lo van a cumplir, los médicos de los clubes. En eso tienen razón. Otra cosa, en el protocolo se mencionan muchas medidas de bioseguridad. En el inicial y en el segundo recién se ve la cuantificación de las pruebas diagnósticas moleculares, las serológicas, cuándo van a ser, cuándo se van a tomar, pero no figura quién las va a pagar objetivamente. Y a mí me preocupa ese tema de la logística para emprender un riesgo, porque sigo pensando que es un riesgo, de un torneo, sin la logística necesaria. Eso por un aspecto. Y el otro aspecto, el que me preocupa, es el hecho de la responsabilidad médico-legal, ¿no? Que no solamente puede recaer en el médico del equipo, porque moralmente y éticamente y legalmente es el primer responsable si es que ocurren algún tipo de contagio, sino también de los dirigentes de esos clubes y de la federación, que es el ente objetivamente que vemos que es el primer precursor o promotor de ese torneo, ¿no? Ese es mi punto de vista, específicamente con esas dos preocupaciones, ¿no? Vamos con el doctor Jara, dejamos de fondo, plato fuerte, fondo a Francesco. Doctor Marco,
Los clubes de provincias están ya capacitados, preparados para asumir este enorme riesgo que están corriendo, porque, ojo, las cifras de contagiados, la cifra de muertos, no es que se ha detenido o ha disminuido, sino que día a día aumenta. Entonces, la interrogante que todos nos hacemos, ¿estamos preparados para empezar la próxima semana los entrenamientos? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto estar en esta plataforma, estar en el Amague y compartir este panel con el doctor Julio y con Francesco. En realidad, participar de este panel se da a partir de que yo personalmente me quedo sorprendido del inicio de esta actividad, aun cuando sea una actividad profesional y económica, porque eso es lo que es el fútbol, y así es como lo están presentando, porque no se está activando el fútbol como deporte, se está activando la actividad económica, y eso lo tenemos que entender. Y ahí es donde viene mi primera preocupación, es decir, en el clima que acabas de señalar, es decir, donde esta famosa meseta no se establece, no la tenemos de manera objetiva en cifras, no se detiene, los contagios siguen creciendo. Vamos a exponer a una actividad más económica que deportiva, desarraigando a 13 equipos de sus lugares de origen para trasladarlos a Lima, con este pretexto de centralizarlos, cuando nos dijeron que todo esto debería comenzar en Lima, porque quizás Lima tenía más escenarios deportivos que en realidad no necesitan tribuna, y al no necesitar tribuna, por lo tanto, lo que necesitas son canchas. No necesitas escenarios deportivos como tal, sino necesitas canchas. Y canchas sí las puedes encontrar en provincia. Y en provincia, en algunas provincias, quizás el tema de contagio esté mucho mejor controlado. Acabo de revisar el mapa en España, porque tenemos que compararnos con el primer mundo, y España está sombreado en función del nivel de contagios, el nivel de clima, el nivel de impacto, el nivel de clínicas, el nivel de atenciones, el nivel y todo este tema. Pregunto, ¿la federación ha considerado esto para llevar a estos 13 equipos a Lima? Estos 13 equipos tienen médicos, tienen toda una preparación, tienen un entrenamiento. Ojo, no estoy hablando de los futbolistas, estoy hablando del equipo que va a sostener el cumplimiento de los protocolos de cada uno de estos equipos. Yacuabamba o Carlos Stein o Alianza Universidad tienen el equipo de gente suficiente para enfrentarse a este tema día a día en Lima, lejos de donde viene a ser su sede social. Tenemos controlado las concentraciones, tenemos controlado el hogar o la casa de algunos futbolistas que, si bien juegan para un equipo de provincia, son originales de Lima. Todas estas variables están contempladas, nos han explicado, nos han dicho. Eso es lo que a mí me preocupa, porque si el contagio en el país todavía sube, la principal ciudad es Lima, a donde los estás llevando, y una actividad que tiene contacto y que además vas a tener que hacerles pruebas antes de entrar, después de terminar un partido, y luego a las familias a donde en algún momento van a tener que irse, yo veo esto realmente complicado en términos organizacionales. Y culturalmente, yo no creo que estos chicos tengan la capacidad para haber internalizado realmente lo que significa la gravedad de este virus. Por lo tanto, es un riesgo muy alto, y siempre quiero que los médicos sean los protagonistas de este tema, porque la única manera que hayan menos contagios, evidentemente, es haciéndole caso a los que más saben, y en este caso son los médicos, aún cuando este problema no tiene precedente, no tiene antecedente de dónde nos podamos agarrar para poder hacer. Podemos mirar lo que ocurrió hace un mes en tal o cual país.
pero ese país obedece a su propia realidad. Nosotros tenemos una realidad casi 25 Perús, y por lo tanto me cuesta pensar que existen los profesionales suficientes como para cautelar la vida tanto de los futbolistas como de las familias de los futbolistas. Creo que esto más se está abriendo por un tema de actividad económica que un tema deportivo. Francesco, todos miran el lado médico, el lado de infraestructura, pero siento que están dejando de lado un poco al actor principal, que es el ser humano, el jugador. ¿Quién los defiende? O sea, yo veo que dicen, no, que solo Lima, que a los de provincia los vamos a tener concentrados. Ok, yo me pregunto, estamos trayendo 13 equipos, un promedio de entre 30 y 40 personas por club a Lima. Los hospitales, las postas médicas y las clínicas prácticamente están colapsadas. Se dice que se va a jugar en distritos como Villa El Salvador, La Victoria, el Rímac, el mismo Lima, Callao, que son los primeros distritos dentro del mapa del Perú entre los principales y más altos contagios. O sea, ¿cómo proteger al jugador, al ser humano, que no se contagie? O sea, el protocolo es un papel aprobado, sí, efectivamente, pero yo hasta ahora no escucho a nadie que me diga, oye, estas son las garantías que tiene el futbolista de Lima y sobre todo de provincias, que va a venir y que supuestamente va a estar acuartelado durante muchas semanas en Lima. ¿Cómo evitar los contagios? ¿Cómo cuidarlos? ¿Qué tal, Gerardo, Julio, Tony? Un gusto también estar acá en esta plataforma. Bueno, primero quiero darle una mirada de futbolista o exfutbolista, pero tú sabes que todos los que hemos sido futbolistas siempre nos vamos a sentir futbolistas y eso lo tenemos en la sangre, ¿no? Y entiendo perfectamente a los jugadores cuando reciben la información de parte de sus clubes que van a estar cuidados, van a estar protegidos, no les va a pasar nada. Además, a eso se suma que ya tienen 3 meses sin entrenar, sin jugar, y en muchos casos cobrando la mitad o un porcentaje menor de su salario. Entonces entiendo que estén deseosos de volver a sus actividades, eso es normal. Aquí quiero deslindar la parte de los futbolistas porque si yo estuviera jugando también estaría con las mismas ganas y el mismo deseo, y posiblemente también si me plantean un protocolo y una seguridad, también definitivamente quisiera volver a retornar a los campos, a los entrenamientos, ¿no? Pero sí también me preocupa porque también converso con médicos, entre ellos con el doctor, con Julio, un gran amigo, y me explica cuáles son las probabilidades del contagio de los futbolistas a pesar de los protocolos, a pesar de los cuidados. Y claro, uno puede pensar que son jóvenes, no les pasa nada, posiblemente no les pase nada a ellos, pero sí les puede pasar a su familia, a una abuelita, a una mamá, a un tío, etcétera, ¿no? Entonces, mi gran preocupación, más allá del deseo, las ganas que puedan tener los jugadores y el derecho de volver a las canchas, es ese, ¿no? Que puedan ellos retornar a sus casas y puedan contagiar a sus familiares y esperemos que no pase nada grave y que puedan sus familiares, sobre todo, sufrir pues algún tema muy, muy penoso como es que puedan fallecer o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que tienen que protegerlo? Yo creo que los primeros que tienen que protegerlo son los clubes, los mismos clubes. Ellos son los que tienen que protegerlos a los jugadores, dándoles la información y a partir de ahí, pues ellos que puedan tomar la decisión de jugar o no jugar. Una pregunta para todos nuestros panelistas. ¿Qué puede suceder o qué pasaría si esto se posterga 15 o 30 días más hasta que más o menos esté un poco estabilizado
la situación y se sepa hacia dónde vamos. 1. Y 2, ¿es recomendable jugar en los distritos donde hay más contagios como Villa El Salvador, Rímac, Callao y La Victoria? Definitivamente, doctor. Gerardo, si me permites, precisamente ese detalle de los estadios en los distritos con más contagios es lo primero que sale a la luz, uno se da cuenta, ¿no? Parece contradictorio, porque precisamente ahí La Victoria si tú ves las fotos, tengo familiares que viven ahí, es una cosa incontrolable. Y desarrollar un partido de fútbol, no solamente son las 100 personas que pueden estar ahí, tú sabes muy bien que lo que es nivel hinchada, nivel aficionado, van a estar rondando por ahí con todas las ansias que tienen de estos 3 meses que están encerrados. Definitivamente no creo que sea lo mejor. Ahora, hay un detalle que se debe de mencionar. El MINSA, te lo digo porque tengo conocimiento de causa, no obliga a hacer el torneo en Lima. Lo que informa MINSA, el ministro, es que ellos sugieren que sea en forma centralizada, no descentralizada, no regional, como se habló en un momento, sino hacerlo solamente en una ciudad. Pero no fue el mensaje, tiene que ser en Lima sí o no, que fue lo que yo escuché en una entrevista anterior al abogado de la agremiación. Eso es falso. Como también es falso que las concentraciones rígidas, que sería un método, digamos, si se decide hacer un torneo, las concentraciones rígidas de los jugadores sería una solución para evitar lo que están hablando tanto Marco como Francesco, el contagio con los familiares, que sería lo más peligroso, ¿no? Porque no te olvides, es cierto que el sistema inmune de los deportistas es mucho más fuerte que una señora mayor o una abuelita. Entonces, con una concentración rígida se estaría ayudando a evitar esos contagios. Y no hay contraindicación médica, que yo sepa al menos, que contradiga esa medida de una concentración rígida. Lo que pasa es que es un tema de gasto y creo que por ahí puede ir la cosa. Claro. Julio, disculpa que te interrumpa. Información de los propios clubes de provincia. Solo la concentración en Lima les costaría a los clubes alrededor, fuera de su presupuesto que no está estipulado, casi 750,000 soles. Imagínate. O sea, ¿quién va a asumir eso? Si ahorita no tienen ni siquiera para pagarle los sueldos completos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿quién? O sea, la otra pregunta para el doctor Marco Lajara es, ¿quién ha hecho el protocolo? ¿Los médicos de los clubes? ¿Los médicos de la federación? ¿Los médicos del MINSA? La gran pregunta es, ¿quién? Porque he conversado con varios médicos de clubes y muchos me dicen que ni siquiera los han llamado para pedirles una opinión. Entonces, ¿quiénes han manejado este tema tan delicado? A ver, habría que ver, comencemos esta pregunta, comencemos por analizar la cabeza y el interés, porque todo esto está en función de un interés. Puede ser interés económico, interés emocional, interés religioso. Es evidente que es un interés económico. Entonces, es la federación quien quiere activar esto, porque hasta donde yo tenía entendido, muchos de los clubes ya habían considerado que este año se acababa para el club deportivamente hablando, es decir, no iba a haber campeonato. Porque claro, los jugadores entraban en un proceso de recuperarlos, para evitar las lesiones. Se nos acababa el año, entramos en el último mes del primer semestre, es decir, junio, íbamos a arrancar todo el campeonato para desarrollarlo en julio, íbamos a precipitar las cosas. ¿Quién está interesado en que esto funcione? Ese es el tema, porque finalmente todos estamos perdiendo. O sea, yo que soy abogado y yo que soy profesor universitario, que tengo un tema de clientes, esto lo tengo reducido a un 60 o 70%. Y creo que todos estamos en la misma situación. Entonces alguien podría decir, pero el fútbol no tendría que parar, porque el fútbol nos da, divertimento dentro de la televisión, la posibilidad de que estos chicos puedan trabajar
y 20 clubes del país puedan dar vueltas en lo que es un campeonato y mantener lo que siempre ha ocurrido, un campeonato nacional. Eso va a generar, y ahí viene la primera presión, jugadores para la selección. Es decir, aquí quien está muy interesado es la selección. A mí me encanta ver jugar la selección, sobre todo la última selección, con todo lo que esto nos ha generado. Y creo que a los 4 que estamos aquí nos interesa mucho, o a los 5 que estamos aquí nos interesa mucho, ver jugar a la selección. Pero yo quiero primero que estos jugadores estén vivos. Y acá hay un problema, sí, de salud, porque ¿cuál es el control que vas a tener sobre estos chicos? ¿Qué control vas a tener? 20 jugadores. Vamos a ponerle el equipo, los 11 amigos. Van a ir a una concentración. ¿Hay un médico que fiscalice eso? ¿Ya está contratado ese médico? ¿Es el médico del mismo equipo? Estas son las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Si esos médicos están... Porque todo el mundo cree que los médicos son inmunes, y tú lo has dicho muy bien antes de la pregunta de Francesco. Los médicos y los futbolistas son seres humanos que son perfectamente contagiables como cualquiera de nosotros. Esa gente está dispuesta, preguntémosle a Julio, ¿cuántos colegas de ellos están dispuestos a entrenar participar de los entrenamientos y de las evaluaciones de 25 o 30 jugadores profesionales? ¿Todos los médicos están dispuestos a esto? Porque esto no se mueve si no es con personas. Doctor. Entonces, sí creo que ahí hay un serio problema. Como buen abogado, usted me está esquivando un poco la pregunta. Yo le pregunté, ¿quién cree usted que ha hecho el protocolo? Si los médicos de los clubes dicen que a ellos no les han consultado absolutamente nada, ni siquiera les han pedido opinión. A su entender, ¿quién ha elaborado ese famoso protocolo de seguridad y de sanidad? A ver, y terminaba con esto. Entonces, a la hora que los equipos no tienen ese personal, me queda claro que el ganador en este tema, es decir, el mejor parado en este tema es la selección. Y por lo tanto creo que el protocolo viene o del médico, o del preparador físico, o de un trabajo de la selección. Porque yo sí creo, y es una opinión personal, que se está activando el campeonato para nutrir a la selección de futbolistas y para que la selección termine con el calendario de las clasificatorias, estas nuevas clasificatorias que se deben estar jugando. Sí creo que la federación, a través de el médico y del preparador físico de la selección, es quienes han desarrollado este protocolo. Bueno, vamos a Francesco, a pesar de que el doctor Marco no me ha respondido al 100%, sino que ya posteriormente se la trasladaremos al doctor Julio Grados. Francesco, tú como jugador, porque sigue siendo ya no profesional, jugador, pero sigue siendo jugador y amante del fútbol. Yo te pregunto, la idiosincrasia del futbolista peruano es la del peruano, el palomilla, el irreverente, el malcriado, el picón. Entonces, ¿cómo hacer para que el jugador entienda que no van a poder reclamar, que no van a poder saludarse, que no van a poder festejar un gol, y en otras palabras, te están diciendo que prácticamente tienes que evitar en lo posible tener contacto con el rival? ¿Es posible eso, Francisco? Bueno, más allá de la idiosincrasia del jugador peruano, que como tú bien dices es picón, es palomilla, más o menos todos más o menos parecidos, evitar el contacto en un partido de fútbol, evitar el contacto con el rival es imposible. Imaginemos un tiro libre, un córner. Es más, ya estamos viendo en la Bundesliga, en España, que los jugadores pues se agarran, se jalonean, están cerca, está el aliento. Hasta se besan. Exacto. Entonces eso es, digamos, imposible. O sea, no se podría jugar al fútbol si es que no se permitiera pues marcar al rival de cerca, ¿no? Jalarlo o agarrarlo. Entonces, por ahí creo que no va el tema. El tema creo que va por más un tema médico, ¿no? Y aquí tenemos que todos mirar hacia un ojo de un médico
que es en este caso el doctor Grados, que nos ilustra muy bien, y bueno, y otros médicos también, vemos la televisión, vemos todos los temas que están sucediendo con este virus, y vemos muy complicado. Además, yo digo, ¿no? Si en otros países de Sudamérica no se está reactivando el fútbol, ¿por qué en Perú? Eso es lo que yo no explico y me gustaría que se pueda responder en este panel. ¿Por qué en Perú se está reactivando y en otros países no? O sea, ¿qué tiene Perú que no tiene otros países que va a hacer que los futbolistas estén protegidos? Entonces, no veo por ningún lado que sea bueno la reactivación del fútbol. O sea, lo veo bueno desde el lado del futbolista. Y me parece genial por ese lado, ¿no? Que van a entrenar, van a jugar los domingos, van a cobrar su sueldo, van a poder trabajar, por él lo veo bien. Pero por el lado médico, el lado de salud, sí lo veo que van a estar muy desprotegidos en ese sentido, por más protocolos y seguridad que puedan hablar los dirigentes de la federación que va a haber, ¿no? Julio. Gerardo. Vuelvo a hacer un poco la pregunta, cambiando un poquito que le hice a Marco. ¿Quién hizo el protocolo? Es cierto que 18 de los 20 médicos de los clubes que participan en la Liga 1 se reunieron y dijeron: a mí no me han participado en nada, a mí no me han pedido ni siquiera opinión. Entonces, si no se les pide opinión a los responsables de la parte médica de una institución, de un club, entonces la gran pregunta es: ¿quién hizo? Y estas personas que lo hicieron, ¿tienen conocimiento de la cruda realidad de los clubes de Lima y sobre todo de los de provincias que están pasando por una crisis económica a punto de colapsar? Claro, esa pregunta es muy interesante. Yo me alegro que los médicos de los clubes se hayan reunido, juntado por esta emergencia. Antiguamente, hace muchos años en San Martín quise hacerlo, después en Municipal, pero nunca se pudo concretar. Pero veo que en esta emergencia, la emergencia ha hecho que se unan. A tu pregunta, sí, el protocolo ha sido hecho en base al departamento médico de la federación y lo conforman, pues tú sabes muy bien, con Jorge Alba, está Julio Segura, Raúl Guamán, y de asesor está el doctor Eduardo Gotuso, que ha sido profesor mío de epidemiología o de microbiología. Pero yo tengo conocimiento que han tomado modelos de otros países hecho en base a la unión con Conmebol, pero cada realidad es diferente. Como bien dice Francesco, nosotros estamos, pero después de Brasil, si Brasil no fuera tan grande, ahora estaríamos primer puesto lejos. Y Chile viene a tercer lugar, pero lejos nuestro, ¿no? Y los países que están más o menos reactivando el entrenamiento, pues son Paraguay, son Uruguay, me parece que no llegan ni a 1.000 o 2.000 contagiados. Argentina, que tiene 30.000, 31.000 más o menos, prácticamente la 10ª parte nuestra o un poquito más, tampoco tiene la idea de reactivar. Yo hablo mucho con el médico de la selección argentina y no es tema político, no es falta de muestras, como dice la gente. No, ¿tú crees que va a haber tanta diferencia de contagios? Nosotros estamos en una realidad pandémica que asusta realmente. Tengo colegas, el jefe de UCI de Regagliati ha estado hasta la semana pasada entubado, el jefe de UCI de Regagliati. O sea, yo como médico lo veo de repente más cerca que ustedes y la verdad me alarma que con tanto apresuramiento o interés, como dice Marco, que también pienso un poco de eso, se quiera hacer un torneo, ¿no? Ahora, es cierto que hay un interés no solamente de la federación, sino también del consorcio, obviamente, de televisión, porque yo tengo entendido que ya está eso vendido, no sé, yo no conozco muchos esos temas, pero desde el punto de vista médico, sí pienso que las cosas, si se quiere tomar el riesgo y se sigue con la idea de tomar riesgo, pues que tenga toda la logística. Por ejemplo, hoy día 15 se debió empezar las pruebas moleculares a todos los equipos, porque supuestamente el 22, lunes próximo, empezaban los entrenamientos por grupos. Y la prueba molecular se dijo 7 días antes. Yo pregunto, ¿cuántos equipos de los 20 han recibido sus pruebas moleculares? Yo creo que ninguno. Entonces, son temas
que se debió hacer con más cautela, depende de convocar a más gente, Gerardo, especialista, a unos cuantos médicos de los clubes, obviamente, si son los que van a trabajar con ellos, con los protagonistas, pues tiene que estar en la reunión necesariamente. No te olvides que ninguno de los médicos que he mencionado de la federación está en un equipo, para empezar eso. Por eso que te decía, Julio, o sea, una cosa es verlo de afuera y otra cosa es vivir el día a día y saber cuál es tu realidad. O sea, el doctor Alba, el doctor Julio Segura, por quien tengo el mejor de los conceptos, y el doctor Gotuso, no viven el día a día con su institución ni con los jugadores. Entonces, quienes sí están ahí son los médicos de las instituciones. Por supuesto, es importante la experiencia, ¿no? No es que porque, por ejemplo, uno es un traumatólogo y ya lo van a priorizar. No, al contrario, de repente buscar 1 o 2 epidemiólogos, pero también con la gente que va a participar en el día a día, como tú bien dices. Por ejemplo, yo respeto mucho a mi profesor Eduardo Gotuso, tengo el mejor de los conceptos, magistral epidemiólogo, pero si uno hace la unión con el fútbol, uno ve la diferencia, ¿no? Inicialmente él fue a rajatabla, precursor de jugar con mascarillas y guantes un partido de fútbol oficial. Exacto. Ahora, nadie habla nada. Gotuso fue el primero que dijo eso, con mascarillas y guantes. Bueno, ya vieron en Europa que no se usa y ya nadie habla de eso. Otro, se habla de las concentraciones rígidas como método de no contagio. Y la opinión que dio, pues la verdad, con todo respeto, pero no fue acorde a un hombre de ciencia, ¿no? Decir que Valeriano López y Barbadillo se escapaban de una concentración me parece poco serio, realmente. Estamos hablando de la salud de los futbolistas. Marco, vamos sí. a la parte legal, que es un poco tu fuerte. En caso, Dios no lo quiera, suceda una infección, un fallecimiento, que los contagios proliferen. ¿De quién es la responsabilidad? Porque he estado escuchando que el protocolo dice la responsabilidad la asume el médico del club. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ente rector del fútbol peruano? Si se le está cargando todo al médico. Claro, ellos creen que habilitando la plata para las concentraciones o la plata para lo que pueda haber, han solucionado el problema desde su óptica. Y ahí viene en realidad el gran problema. ¿Qué pasa si uno se infecta? El médico va a ser responsable. O sea, el médico, estos clubes casi están siendo obligados a jugar. Yo no creo que a un médico tú lo puedas obligar a aceptar que la responsabilidad del cumplimiento de los protocolos de 26 futbolistas, de 2 utileros, de 10 personas más, como parte del personal que soporta el equipo, esté a cargo de un médico cuya función para poder controlarlos se ejerce horas antes del entrenamiento, termina con el entrenamiento, comienza horas antes del partido y termina al final del partido. ¿Qué pasa en las demás horas? En donde el futbolista tiene la posibilidad de ir a su casa, de trasladarse por la ciudad, de parar en algún lugar, de visitar a alguien. ¿También el médico es responsable de ese tema? Está bien que lo puedan infraccionar o sancionar, le pondrán una multa, pero el contagio existió. El contagio respecto de una persona vulnerable puede terminar en la muerte. ¿Eso se ha medido para hablar de activar el fútbol con tanta ligereza? Alguien puede decir, oye, pero te estás poniendo en una posición tremendista. Okay. Hoy día nos tenemos que poner en una posición tremendista, porque lo que está en juego no es el fair play, no es la patada alevosa, no es la pérdida de la categoría, que sin duda son situaciones que en el fútbol, en situaciones normales, son las cosas que normalmente vemos. ¿Cuántas amarillas tiene uno? Si lo puedes programar para el siguiente partido, mejor guárdalo antes del clásico, en fin. Hoy no estamos en esa situación, ni por asomo, ni en juego.
hoy estamos en una situación en la que la vida de los familiares o de la gente que está en torno al fútbol puede morir. ¿Por qué digo el de los futbolistas? Porque son los que van a tener el contacto directo, los 14 que participen de un juego por cada equipo, por lo tanto son 28 posibilidades de que sean transmisores de ese virus a partir de que son atletas que normalmente deben ser asintomáticos, o en todo caso asumir la enfermedad con mejor aplomo que otra persona, por un tema emocional y por un tema físico sin duda, ¿no? Pero una vez trasladado el virus a una persona vulnerable, ¿quién lo asume? Claro, lo primero que van a decir es el médico. Pero si el médico cumplió con enseñar, mostrar y exigir el protocolo, el futbolista posiblemente no lo cumplió, o posiblemente se descuidó, o cualquiera de estas cosas puede pasar. No estoy poniéndome en una situación tremendista, me estoy poniendo en una situación real que este COVID-19 sin duda que lo puede provocar. Además, en una sociedad poco educada, incluyendo los futbolistas y todo el entorno del fútbol, y además en un sistema de salud, como ya lo hemos visto, sin camas UCI y con un posible director de la unidad de cuidados intensivos en cuidados intensivos como si fuese un paciente. Esa realidad tiene que tomarse en cuenta hoy día para, desde mi punto de vista, revisar otra vez si vamos o no vamos a activar el fútbol. Gerardo, sí. Sí, Julio. Una cosita nada más, perdóname, Francesco. Hay un tema, por ejemplo, a propósito de las pruebas, que en el protocolo se menciona una molecular 7 días antes del entrenamiento y después cada 2 semanas serológicas, o sea, rápidas. El caso de Juan Carlos Basalar está mes y medio en Juliaca porque su prueba rápida sigue saliendo positivo. Él está asintomático. Haciendo las consultas para expertos que manejan pacientes de esto, dice, él ya no está contagioso para contagiar. Está de alta, pero sigue estando. ¿Qué pasaría si un futbolista está mes y medio con su prueba serológica positiva? Sigue. O sea, eso tampoco figura en el protocolo. Es un detalle médico que es un vacío en el protocolo, por ejemplo. Perdóname, Francesco. Francesco, te decía, estos protocolos, quienes hemos leído los protocolos, nos parece que en el papel se estaría cubriendo y cuidando al jugador, ¿no? Entonces, tú que has vivido y has estado en los clubes, sobre todo en Sporting Cristal, y que has recorrido prácticamente todo el Perú, ¿sabes cuál es la triste realidad en cuestión de infraestructura a nivel nacional? Eso es una cosa, pero y ya viendo acá en Lima, ¿cómo van a hacer la federación y los clubes para cuidar a los jugadores en el entretiempo? Tú sabes cómo son los camerinos en el Callao. Tú sabes cómo son los camerinos en Villa El Salvador, hasta inclusive en el de Matute. Y de por sí, los camerinos no tienen mucha ventilación. Entonces, se van a tener que hacer en este mes y medio que queda, o 2 meses, nuevos camerinos para evitar la confinación de los jugadores y evitar posibles contagios. Han visitado ya los clubes, la agremiación de futbolistas, de árbitros, no sé, ya han visitado los estadios y han visto la infraestructura. Bueno, como dije hace un momento, va a ser muy complicado el tema de que no se puedan contagiar, ¿no? Por más protocolos que hay, como tú bien dices, la infraestructura acá en el Perú de los clubes, la mayoría no es la adecuada, ¿no? Y menos en estos momentos. Por eso esa es mi gran preocupación. Y además, ¿no? Que cuando uno es joven, en el caso de los futbolistas, que son deportistas, son atletas, ellos también tienen la mentalidad de que no van a ser contagiados porque son jóvenes, están fuertes, es lo que menos piensan. Entonces, cuando uno piensa también que no va a estar contagiado, te relajas. Y al relajarte comienzas a cometer algunos errores en los cuales puedas infectar a seres queridos o a otras personas. Entonces, yo sí lo veo bastante complicado que un futbolista no se pueda contagiar por todo esto que estamos hablando y
creería yo que sí que se puede dar un marcha atrás con el tema del reinicio del campeonato. En mi opinión sería lo mejor, ¿no? A pesar de que sé lo que pueden sentir los futbolistas y quieren los futbolistas de que se reinicie porque es la actividad que ellos hacen, está el tema económico, etcétera, pero acá hay que priorizar lo que es la salud, ¿no? Y la salud es lo más importante que tenemos, que tiene el ser humano. Julio, hace un par de días, prácticamente Universitario despidió a Gregorio Pérez porque tiene 72 años y es una persona vulnerable, y según ellos, el médico de la institución no quiso asumir la responsabilidad, a pesar de que el técnico uruguayo estaba dispuesto a firmar la famosa declaración jurada. Entonces, te traslado la pregunta de varias personas que están viendo el programa en vivo de la MAGE TV. ¿Estás de acuerdo tú con esta posición del médico de la U o ha exagerado? ¿O es que una persona vulnerable no pueda trabajar en campo? Mira, la norma es clara. La empresa, en el MINSA, la empresa no está obligada a contratar a una persona en riesgo, que no solamente es la edad. Hay otros factores. La obesidad, que era 30, pero la subieron a 40. En 30 ahí hay varios que están ahí que están cerca. Asmáticos, diabéticos, hipertensos, coronarios, corazón y otras enfermedades, cáncer. Entonces, pero si el trabajador firma su declaración jurada, no los familiares, como leí en este caso, sino la persona, en este caso el mismo entrenador, firma su declaración jurada y el médico de la empresa avala eso con un simple examen médico, laboratorio, qué sé yo, la cosa va. Ahora, si el médico, yo lo conozco mucho, no mucho, pero sé quién es, Marco Núñez, no quiso afrontar esa responsabilidad, pues en todo su derecho. Yo no lo hubiese hecho. Yo sí hubiese afrontado. Si estoy a cargo de un club, el señor se compromete con declaración jurada a asumir ese riesgo y tengo toda la logística para cuidarlo, ¿por qué descartarlo si la norma me autoriza eso? Yo no puedo sentenciar a una persona que se va por ser población de riesgo a contagiar. Eso ya es personal, pienso, Gerardo, pero yo personalmente lo hubiese avalado totalmente. Pero tal caso, hay otras personas que trabajan en instituciones tipo federación que también podrían necesitar ese certificado médico. Y tú pregúntale a un médico de la federación si no lo va a avalar. No, Gareca. Yo sé que no sé. No me refiero tanto a Gareca, me refiero pero yo Gareca te tiene digo, menos. Tiene 63 años, si no me equivoco. Juan Carlos Oblitas Claro. está a punto de cumplir 70 años. Pues la norma es 6'5", ¿no? Sí. Entonces, y es más, si tú ves el gabinete, el gabinete actual, hay varios gorditos que tendrían que estar haciendo trabajo remoto. Funcionarios públicos del Banco Central de Reserva, de la Contraloría, y hasta en los propios ministerios, ¿no? Que ya tendrían que jubilarse anticipadamente. Me parece que en la norma hay una adenda, una cápite que dice que si el trabajo de la persona es vital, es importante en la empresa, creo que Marco me da la razón, mucho más todavía, pues que, ¿me entiendes? O sea, si es el ministro que tiene 6'5", no le voy a firmar el médico, lo votan a ese médico del palacio, ¿no? O sea, si la persona asume su responsabilidad y el médico está para eso, para avalarlo. Ahora, qué fácil, pues me lavo la mano, no, sabes que mucho riesgo. Si con ese detalle no se va a asumir, imagínate con todos los jugadores, con todas las familias y con todos los equipos que hay, qué responsabilidad puede haber en el fútbol, ¿no? En la parte médica. A ver, Marco, oriéntanos en la parte legal. El caso para mí, el llanto de interrumpir el contrato del profesor Pérez es básicamente porque la U está ganando y le ha ido bien en términos de resultados con él. Porque
Así somos los peruanos en el análisis del fútbol. Si el señor no le hubiese ido bien en estas 7 fechas que logró buenos resultados, que se vaya o que se quede, le era irrelevante al hincha de la U. Pero bueno, hay que hacer dramas de todo, y a mí me parece muy bien la toma de decisión del médico, porque el médico lo que ha evaluado, y lo más probable es que Julio, a la hora que haga este comentario, pueda decir si es correcto o no es correcto. Él ha evaluado el trabajo del profesor Pérez. ¿Qué hace el profesor Pérez? ¿Con quién, en dónde convive, en dónde se muestra, en dónde está, en qué situación está? A diferencia del presidente del Banco Central de Reserva, que sí, efectivamente tiene cierta obesidad, pero el tipo llega en su carro a su escritorio, y de su escritorio no se mueve hasta que vuelve a salir y no tiene contacto con nadie, no tiene desplazamiento, no hay un tema de gente que está permanentemente interactuando con esta gente. Pero en el caso del profesor Pérez, no solamente tienes en Campomar y en las canchas de entrenamiento de universitario, donde no solamente hay futbolistas profesionales, donde hay, como otra vez vuelvo a decirles, todo el aparato logístico que está alrededor de un equipo de fútbol profesional no pasa solamente por los futbolistas, que son, como los definieron muy bien, atléticos, jóvenes, posiblemente asintomáticos, e inclusive no tengan ninguna afección de este tipo. Pero ahí hay menores de edad, ahí hay gente que se encarga de la limpieza, gente que interactúa permanentemente, y el problema de la transmisibilidad, corrígeme, Julio, es el volumen de gente. La transmisibilidad es cada vez más eficiente contra el ser humano cuando hay concentración de gente. Y en el caso del profesor Pérez, siempre iba a haber concentración de gente. Y finalmente, el tema de los entrenamientos, y lo dice el protocolo, y estuve leyendo el protocolo de la Real Fútbol Español, y dice clarito, ¿no? Los entrenamientos se van a hacer en cada 5 personas, en un campo oficial, todo el equipo a la vez. No se permiten partidos de prácticas con equipos fuera de la concentración. Es decir, si vamos a jugar un partido de práctica, vamos a jugar titulares contra suplentes. Real Federación Española. Y lo permite teniendo el volumen de negocio que significa la Real Federación Española a la hora de activar su campeonato. En el caso del fútbol peruano, ya se tocó el tema de los futbolistas, y ahora el tema de los entrenadores era un tema también bastante serio. El caso de Juan Carlos no es que Juan Carlos esté permanentemente en contacto con los futbolistas ni está en los entrenamientos. Él perfectamente puede dirigir su operación desde remoto eventualmente desde su oficina, no necesariamente tiene que estar en contacto. Pero Marco, en la norma no hablan nada de cantidad de gente, no hablan nada de aglomeración. En la norma no hablan nada de ese sentido. La norma es muy clara. O sea, la edad... de la norma española. Inclusive la Bundesliga, claro, tiene 87 personas en la cancha de juego. Claro, sí, perfecto. Marco, legalmente, ¿cómo se puede interpretar? Porque si nos queremos ajustar y queremos ser reglamentaristas, en el protocolo dice que para las personas vulnerables, una vez que firman la declaración jurada, deberían contar con un informe médico. Sí. Y al profesor Gregorio Pérez, hasta donde tenemos entendido y lo hemos escuchado, a él nunca le hicieron un informe médico. O sea, nadie en la U lo revisó ni le pidió una constancia médica. Entonces, ¿cómo puede el doctor de universitario ser mago, pitonizo y saber de que Es que nos confundimos, Gerardo. Mira, yo te lo explico. Cuando tú entras a participar de una actividad de este tipo como población vulnerable, ¿correcto? Uh-huh. Como población vulnerable, Gerardo Sosaya, 69 años, asistente técnico del entrenador de la selección peruana. ¿Puede o no puede? Según la norma, mayores de 65 es vulnerable. En ese momento necesitas la aprobación de un médico. Ojo, pero no te dice que no puedes. Pero la norma claro. Ojo, la norma no te dice que no puedes.
que Te está diciendo que eres vulnerable. tienes que tomar mayores precauciones. No, te dice que eres vulnerable, ¿ok? Claro. Ok. La U A ver. no quiere correr ese riesgo. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Yo tengo colegas que la norma primero lo pusieron 60, ojo, ¿ah? Sí, Sí, ahí sí, lo Fue tuvieron. como lo subieron igual que la obesidad. Ya. Hubo muchos colegas que tienen esa edad y dijeron, ya, bacán, ya nos jubilamos, qué sé yo. Cuando cambiaron la norma, caramba, se pusieron su mandil, médicos, se pusieron su mandilito y a trabajar. Pero no pidieron que otro médico los avale. O sea, ¿qué me refiero? La norma, en el sentido de Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos, no estoy muy de acuerdo con ese criterio de que porque si no va a las canchas, no se va a contagiar. Perdóname, Marquito, pero no lo veo de esa manera. Juan Carlos va de San Borja, creo que vive, se va a San Luis y en el camino puede pasar cualquier cosa. O sea, no necesariamente porque no va a un estadio sin público, se deja de contagiar. La norma no dice eso, por eso. La norma dice, ¿sabes qué? Va a jugar fútbol y es más peligroso. No, la norma dice que tiene más de 65, necesita una declaración jurada y también un aval médico. Yo por eso lo veo. A él también le va... ¿Y tú crees que el médico de la federación no le va a firmar a Juan Carlos? No estamos diciendo lo contrario. El aval médico lo necesitas a partir de que eres una persona vulnerable. Si tú tienes 69 años, Gerardo, acompañas al entrenador, eres una persona vulnerable. Para que estés parado ahí, en el entrenamiento necesitas un médico que te diga si estás en condiciones de estar ahí o no. A ver, Francesco, tú que estás en la parte neutral. Y en el caso de Pérez, la U no quiso correrse ese riesgo. No, está bien, pero por ejemplo, Juan Carlos, perdóname, Gerardo, Juan Carlos Vitas no va a ir a ni un partido de campeonato. No puede ir, según tu criterio. Sí le da el informe médico a Juan Carlos de que está apto para eso. ¿Por qué sí a Juan Carlos el médico de la federación, y por qué a Gregorio Pérez no? Bueno, obvio, y es mayor todavía. Escuchemos ahora la opinión de un neutral, Francesco. Está la posición del médico, la posición del abogado. ¿Tú qué opinas sobre este caso? ¿Para qué lado te inclinas? ¿Fue justa? Para mí ¿Fue injusta la decisión de Universitario con Goyo Pérez? Bueno, para mí no, pues no, porque por más vulnerable que sea, esté en una edad vulnerable el profesor Pérez, en realidad, al final todos estamos vulnerables, o sea, todos estamos predispuestos al contagio, y no porque nos haga daño a nosotros, sino porque podemos hacerle daño a nuestra familia. Entonces, con ese criterio, nadie debería trabajar, nadie debería jugar, etcétera. Más allá de que pueda haber personas vulnerables, al final tú terminas siendo vulnerable también, porque si no te contagias tú, o si no te contagias tú, se va a contagiar alguien de tu familia. Entonces, al final todos somos vulnerables, porque, ok, no muero yo, pero puede morir mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelita. Entonces, con ese criterio, todos deberíamos dejar de trabajar y quedarnos en nuestras casas. O sea, entonces, y voy de nuevo al futbolista, ¿no? El futbolista es una persona joven, normalmente, o bueno, todos son jóvenes, todos son atletas, se alimentan bien, y por ese motivo no significa que no se puedan contagiar, ¿saben? También se pueden contagiar. El problema es que, claro, van a ser asintomáticos y en ese sentido se van a relajar, como no sienten los malestares del COVID, se van a relajar y van a empezar pues a tener menos cuidados a la hora de estar con la familia, ¿no? Con las personas allegadas. Julio, yo de verdad, a mí no me preocupa tanto el contagio directo entre los jugadores. A mí en lo personal lo que me preocupa es lo que rodea al jugador. Porque tú lo puedes tener concentrado, bien desinfectado, sabes que a pesar de que el fútbol es un deporte de contacto, tratar de cuidar de que ese contacto sea el mínimo. Pero ¿quién lo va a proteger después de que salga de ese círculo? O sea, porque como dicen, o sea, el jugador muchacho, joven, tiene buenas defensas, todo, pero su entorno, su familia, ¿cómo evitar de que ese contagio llegue por ese lado? O sea,
porque los protocolos no hablan de las familias, de los hinchas, de los amigos, hablan únicamente del entrenamiento, cómo tiene que ir el entrenamiento, cómo tienen que lavarse las manos. O sea, yo creo que es un tema más que el fútbol es un negocio, recreación, todo lo que tú quieras. Yo insisto y nuevamente creo, puedo estar equivocado, en que debe priorizarse primero la vida, la salud, antes que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Me escuchaste, Julio? Repíteme la pregunta porque no te escucho. No, ya, en corto, ¿cómo evitar de que el jugador se contagie cuando salga fuera del club o fuera de las canchas? ¿Cómo? Claro. ¿Quién va? ¿Me escuchas bien tú, no? Yo sí, perfecto. ¿Quién va a medir eso? ¿Quién va a proteger eso? ¿Cuáles son los protocolos? Claro. Por eso es que se propugnaba el tema de las concentraciones rígidas, porque son tantas variables que cuando el jugador sale a su casa, a la calle, el hecho de cumplir un protocolo, decir que cumplir un protocolo te va a solucionar el tema de evitarle contagio, no me parece que sea una cosa absoluta. Es muy difícil controlar tantas variables. Es más, Julio, no sé si me escuchas. Por eso, personalmente, a mí no me gustaría ser médico de habilidad. En ese... Perdón, que están entrando una llamada. Y más si uno tiene la responsabilidad legal y sin haber intervenido en el protocolo todavía, me parece que es muy, muy complicado eso, Gerardo, totalmente. Julio, ¿hay manera de evitar de que no hayan contagios en el reinicio de los entrenamientos o del fútbol? La única manera es el cumplimiento del protocolo. No hay otra. Pero si mira, el mismo Gareca, Marco, disculpa que te interrumpa, pero el mismo Gareca y el mismo Juan Carlos Oblitas han dicho de que van a haber infectados y que eso es normal. Entonces, si eso es normal, ¿qué porcentaje es lo normal y qué otro porcentaje sería lo anormal? O lo preocupante, ¿no? Los escuché. No sé si están hablando de la selección o de la activación de todo el fútbol. Si es de la selección, ellos tienen control sobre un grupo menor, por lo tanto lo pueden tener acuartelados, como sugiere perfectamente Julio. Es decir, la concentración rígida, si se trata de la selección, si es que están hablando de la selección, finalmente vas a concentrar a 25 o 28 jugadores. El problema son los 20 equipos, si vas a hacer concentración rígida a los 20 equipos. Dicen que en la primera parte no, porque van a jugar de domingo a domingo, por lo tanto van a tener algunos días libres en términos de poder salir y regresar a sus casas por sus propios medios, llámense en taxi o en sus vehículos particulares. Son sitios en los que difícilmente puede haber un tema de contagio, como ya han hablado bien, son chicos, son atletas y por lo tanto eso podría tener esa consecuencia. El problema es cuando se salgan del protocolo, a partir que están en la vía pública y tú no tienes control de ellos. Si van a visitar, van a sus casas, si es que tienen casa en Lima, si pueden visitar a un pariente, y un pariente viene. Eso es lo que hablaba Francesco y sobre eso es que no tenemos control. Y por eso quiero incidir en que si no tenemos control sobre los chicos, llámese los futbolistas, y lo que ellos puedan hacer respecto de sus familias, el caso del profesor Gregorio Pérez siendo población vulnerable es también dentro de ese problema. También tenemos que verlo así. Es decir, el señor iba a la diferencia de que la familia del profesor Gregorio Pérez está en Uruguay, no está acá. Claro, por eso, pero es que se invierte el riesgo. El riesgo no es del futbolista. En el caso de Gregorio Pérez, el riesgo es de Gregorio Pérez. Entonces, bajo esa óptica, todas las personas vulnerables no podrían trabajar.
salvo una opinión favorable del médico. Pero es lo que decía Julio, ¿por qué a unos sí y a otros no? Sin que a ambos se les haya hecho un informe médico. O sea, la diferencia de años son 2 o 3 años. O sea, ¿por qué ahorita el médico de la selección sí le va a dar el ok y el médico de la U, a Gregorio Pérez, que tiene 72, le dice que no? ¿Cuáles son los criterios ahí? Bueno, esos son los criterios médicos, en realidad. Meternos en esa parte de por qué en el caso de Juan Carlos sí le dieron el ok y en el caso de Gregorio Pérez no le dieron el ok, pasa por un tema, y lo ha explicado claramente Julio. Julio dijo, yo me atrevería a hacer un informe médico sobre el profesor, ok. En el caso de la U, el médico de la U no quiso hacerlo, no quiso darle luz verde y se acabó el contrato del profesor. ¿Por qué? No sé si el profesor es un entrenador. ¿Y eso es legal, Marco? ¿Eso es legal? Sí, eso es legal. No, sí, no, claro, es legal, absolutamente no es un despido indespectivo. No, al contrario, es una población vulnerable que va a estar sometida a una situación vulnerable. No estamos hablando de su familia, estamos hablando de él como vulnerable, y por lo tanto el médico de la U consideró que era prescindible, y bueno, y efectivamente es prescindible. Yo la verdad, el drama del profesor y lo que hemos visto y nos ha conmovido, yo creo que ha sido más alimentado por los medios deportivos que en sí el hecho propiamente haya ocurrido, ¿no? Además, yo creo que al profesor, si fuese en Argentina, le daría mayores chances, pero en el Perú... En cualquier otra parte del mundo. Sí, ya para ir terminando, Francisco. Corto, preciso, como lo eres. Debe reiniciarse en los plazos que está dando la federación el fútbol peruano. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista de protección al futbolista, pienso que no. Pienso que no se debería, ya por todo lo expuesto, sobre todo por el doctor Grados, que es el especialista en salud, más lo que ha dicho también Marco, pero considero que hoy por hoy, como lo he dicho siempre, está la salud de por medio, la vida de por medio, ¿no? Entonces yo considero que no se debería reiniciar hasta que pues esta pandemia estemos en la meseta, estemos bajando, qué sé yo, y sea mucho más fácil pues poder controlar esto, ¿no? Pero considero que no se debería reiniciar el fútbol, a pesar de lo que sé, lo que sienten y lo que necesitan los jugadores, ¿no? Julio, tenemos casi un minuto y pico para despedir. ¿Debe reiniciarse el fútbol desde el aspecto médico? Particularmente pienso que es mucho riesgo, salvo que se tome esa decisión, pero asegurando objetivamente todo, la logística, pruebas moleculares, atenciones en hospitales, seguro, privado de cada club. Si es así y quieren afrontar ese tema, pero yo particularmente lo veo de mucho riesgo. Marco, tu posición final y breve, por favor. No, a mí me da muchísima pena que los chicos pierdan la oportunidad de llevarse una plata a la casa y para sus familias, pero no, es obvio, para mí el riesgo es altísimo y yo soy hincha de la vida antes que de otra cosa, ¿no? Perfecto. Hemos tenido hoy, esa tarde, un panel de mucho lujo. Hemos tocado la parte médica, la parte legal y la parte deportiva. Queremos darle las gracias al doctor Julio Grados, al abogado Marco Lajara y al exfutbolista y exdirigente de la SAFAP, Francesco Manacero, quienes nos han ilustrado con sus posiciones y sus experiencias. Y al final será el público televidente el que saque sus propias conclusiones. Nosotros también somos pro vida. Antes que cualquier otra cosa, para nosotros lo prioritario es la salud y la vida humana de los futbolistas y de todo el entorno de la gente del fútbol. Muchas gracias. Hasta la próxima.